Hola, buenos días a todos y a todas, o buenas tardes, depende de cuando estén viendo este video. En todo caso, un saludo siempre muy especial a los compañeros y compañeras de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado Falcón, en especial nuestro compañero Luis Felipe Díaz Tocayo, y al compañero Juan Talavera también, que debe estar por allí escuchando, y a todos y todas los profesores, estudiantes, profesoras y empleados y empleadas de la Universidad de la Salud Hugo Chávez Frías. Nos pidieron que hiciéramos algunas reflexiones sobre el 27 de febrero, a propósito de cumplirse un aniversario más de ese fatídico día de nuestra historia contemporánea, que fue el 27 de febrero de 1989. Tenemos que recordar, en principio, que los procesos históricos no suceden en un día específico, sino que esos días específicos o semanas específicas de un proceso determinado se toman como hitos dentro de la construcción de un periodo histórico, porque fijan como un antes y un después de lo que sucede en el desarrollo de ese proceso histórico. Entonces hay siempre fechas que se convierten en hitos de cambio histórico, como pudo haber sido, ¿verdad?, el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, por ejemplo, que fueron fechas fundacionales de la República de Venezuela. El 27 de febrero, para la historia contemporánea de nuestro país, es un hito dentro de lo que podríamos ahora denominar el proceso revolucionario venezolano, de la revolución bolivariana del siglo XXI, porque, bueno, el proceso revolucionario ha existido desde que ha existido opresión en nuestro país, y eso nos lleva a 1498. De eso quisiera también hacer una especie de enlace con esa historia pasada, para que veamos de alguna manera que las cosas que suceden no están aisladas, sino que son parte de un encadenamiento de hechos y retrocesos y adelantos en los que se vive la historia como proceso que no es lineal ni progresivo y que apunta hacia un solo objetivo u horizonte, sino que a veces se truncan caminos, se adelantan caminos, se retrocede, se adelanta, se da un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, etcétera, ¿no? Pero volviendo al 27 de febrero, pues muchos y muchas de ustedes sabrán lo que sucedió en el país el 27 de febrero en términos de lo que es la cuestión fáctica, específicamente una revuelta o una rebelión, pues, social, popular, de carácter, digamos, espontáneo en el sentido de que no fue ni convocada ni dirigida por ningún partido político, por ninguna organización social específicamente,
Es decir, que no existió en ese estallido social, como también se le conoce, una, una organización previa o una organización posterior a eso que se haya convertido, por ejemplo, en un movimiento organizado para alcanzar unos fines determinados. Que irrumpió el pueblo venezolano y tiene el mérito de ser el primero que irrumpe en contra de el neoliberalismo a nivel mundial, que ya era una tendencia que se había establecido prácticamente en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, Europa, Estados Unidos, etcétera. Que grosso modo pues, es un resurgimiento del liberalismo como doctrina económica y doctrina social, que principalmente lo que hace es apuntalar el sistema capitalista mundial en el sentido de que deja todo a el juego de la oferta y la demanda en términos de la economía de un país, de una región y de un sistema mundial completo, y es el mercado el que fija precios, salarios, beneficios o no beneficios, ¿no? En todos los casos donde los países fueron países que tuvieron cierto estado de bienestar, es decir, donde el Estado intervenía con políticas para aminorar los precios, para proteger la salud, la educación, el trabajo de su población, pues el neoliberalismo le exigía que quitara todas esas trabas. Por ejemplo, si había un control de precios, se controlaban los precios para que no, el Estado controlaba los precios para que pudieran ser adquiridos por la población de manera barata, pues, de una forma que no hubiera, por ejemplo, que subir los precios, los salarios, para que pudieran adquirir después esos productos, ¿no? A los aumentos de salarios, también políticas de subsidios. Una política de subsidio es donde el Estado pone parte del dinero de la producción de algunos bienes para que esos bienes vayan al mercado con un precio menor. Pero esos subsidios nunca fueron subsidios directos, sino que fueron subsidios a las empresas productoras. Entonces, esa es una de las cosas que se elimina, se liberan los precios, se suspenden los subsidios, se libera el precio de la gasolina. El precio de la gasolina es muy importante en todos los países, incluso en países como Venezuela, en países petroleros y productores de hidrocarburos y de sus derivados, porque es un bien que afecta el precio en términos de incremento. Cuando se incrementa la gasolina y los precios del petróleo, incrementa todos los demás, toda la más cadena, sobre todo la cadena de comercialización de los productos, ¿no? Pues, que es el transporte de los productos, pero también el transporte de la mano de obra, de los trabajadores. Entonces, cuando se anuncia el paquete que se le llamó así, paquete neoliberal, Carlos Andrés Pérez lo anuncia el 26,
sea, estaba anunciado para que el 26 comenzara el paquete. Y el 27, por ejemplo, la gente no había todavía cobrado su sueldo de ese mes y los transportistas subieron el precio pagado por el transporte cerca de un 300%, cuando la gente estaba esperando más bien como cobrar la quincena para poder, porque la gente no llegaba. Teníamos ya desde los años 60 y 70 de deterioro paulatino de la economía y de las condiciones de vida de la población. Y esto, bueno, es parte, el 27 de febrero fue parte de la explosión de una resistencia y de una frustración acumulada durante todos esos años, ¿no? El caso es que, en términos generales, pues se levanta la población, se produce un estallido social, comienza en Guarenas, después en Caracas, La Guaira, y se unen las ciudades más importantes del país a ese estallido social, entendiendo que la población sintió que el paquete económico no iba a ser de ninguna manera beneficioso en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida. Y bueno, les repito que es el primer país donde un pueblo se insurge en contra del paquete neoliberal, lo cual llevó, por supuesto, al gobierno el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez a frenar algunas de las medidas de ese paquete, a empezar a aplicar un plan que iba conjunto a ese paquete económico neoliberal, que era un plan social, a ver si se aminoraba la conflictividad social. Entonces, de hecho, es un acontecimiento de muy gran importancia en términos del protagonismo del pueblo y su participación en los cambios históricos, porque logró precisamente revertir la tendencia neoliberal, por lo menos en Venezuela, aunque se fueron, digamos, aplicando algunas medidas, tanto en lo que quedó de gobierno ya de Carlos Andrés Pérez, como después en el posterior gobierno de Rafael Caldera. Pero ocasionó una fractura entre la vinculación que existía con las masas populares y los partidos hegemónicos del país, que eran Acción Democrática y COPEI. Esa fractura entre esos dos partidos políticos, que funcionó desde el año 58, 1958, como el bipartidismo, que llamaban también la guanábana, porque era verde por fuera y blanco por dentro cuando mandaba COPEI. Se rompe un sistema político de control social y político de la sociedad en general. Y la otra cosa que así hay que tomar en cuenta es que las medidas económicas que allí se estaban tomando no solamente afectaban directamente al pueblo, que era el más afectado, por supuesto, y los oprimidos siempre son los más afectados, y hay sectores de la sociedad mucho más afectados, no solamente en términos sociales, sino en términos también de espacios de acción
humana, por ejemplo, como la educación, como la ciencia o la investigación científica, como la cultura, que son cosas que se van, a las que se les va quitando simplemente el presupuesto, porque la idea del neoliberalismo en términos así muy generales, muy ramplantes, es que no existe Estado. O sea, que haya más iniciativa privada y menos Estado. Y hay cosas como esto, por ejemplo, de la educación, de la cultura, etcétera, que no son actividades productivas en términos de ganancia y de generación de plusvalía específicamente, que deben ser subsidiadas directamente por el Estado, por esto que la investigación siempre es muy importante para efectos de el desarrollo, entiéndase como se entienda ese desarrollo, si se entiende en términos capitalistas o si se entiende en términos socialistas también, y mucho más si se entiende en términos de una posibilidad de desarrollo socialista con equilibrio con la naturaleza, es decir, una postura de desarrollo equilibrado y sustentable con la naturaleza. Para todo eso es necesario pues la educación, y todos sabemos para qué sirve el arte, la cultura, que genera, que sí genera mucha producción, pero que no es una producción rentable ni que produce ganancias, sino satisfacción de necesidades espirituales de las personas. Entonces se afecta todo eso, eso es el paquete neoliberal, el primer experimento que se hizo y se aplicó completamente y se sigue aplicando es pues primero es que se aplicó en Latinoamérica, y segundo que se aplicó en Chile después del golpe de Estado que le dieron al presidente compañero Salvador Allende. Y hasta ahora pues Chile está sometido a una política total y absolutamente neoliberal, así también Perú y así también Colombia, hasta el las recientes elecciones donde triunfó Gustavo Petro, pero no obstante esas son cosas que no cambian de la noche a la mañana. En todo caso, Venezuela es un país un poco diverso en términos de su ingreso, de su conformación del Producto Interno Bruto, donde, por supuesto, el petróleo juega un papel muy importante dentro del ingreso per cápita y general del país. Entonces seguramente la aplicación del paquete no iba a incidir de las maneras brutales como hicieron en esos otros países donde ya regía una economía, sobre todo una economía básicamente burguesa capitalista, sino que aquí en Venezuela siempre existía una especie de capitalismo de Estado, que es el que se encarga de la redistribución de la riqueza por efectos de la renta petrolera. Pero en todo caso, el paquete económico afectó mayoritariamente y con mayor peso a los sectores sociales oprimidos, no privilegiados, pero también afectó a la burguesía financiera, algunos sectores de la burguesía, sobre todo a la burguesía financiera e importadora, comercial importadora también, en medidas como por ejemplo la fijación de la tasa de cambio a una fluctuación de mercado, lo que quería decir que ya no se iba a obtener, la burguesía no iba a obtener
dólares baratos que ellos pudieran hacer efectivos en el exterior, compraran lo que compraran y quedarse con una gran tajada de esos dólares, de esas divisas que son producto del petróleo y y le pertenecen al Estado, que es el representante del pueblo y de la nación venezolana, es decir, que nos pertenece a todos, pero que siempre fue repartida desde que estallaron los primeros pozos de petróleo, siempre fue repartida de manera desigual y sobre todo en el financiamiento de una burguesía rapiñera, una burguesía que no era emprendedora y una burguesía que siempre lo que estuvo haciendo y sigue haciendo es tratando de echarle mano a la mayor parte de las divisas y de los dólares que entran por la producción petrolera en el país. De manera que a esas burguesías también fueron afectadas, y por eso el gobierno de Carlos Andrés Pérez no solamente perdió popularidad, sino también apoyo de los sectores que antes, en el 58, fueron parte del Pacto de Punto Fijo, donde se convino que se iba a manejar el país entre unos partidos políticos democráticos que, por supuesto, iban a complacer y a satisfacer las solicitaciones de los sectores empresariales, de la iglesia y, por supuesto, del imperio norteamericano. Y de allí para adelante lo que quedaba de esas satisfacciones era una rebatiña, que como había tanto petróleo, pues esa rebatiña y esas migajas que quedaron no fueron tan migajas y pudieron llegar a la población, y se hizo una infraestructura educativa, vial, etcétera, que llevaba un proyecto modernizador que no culminó. Pues nunca hemos sido realmente modernos, eso puede ser una ventaja, pero en todo caso digamos el asunto de que el 27 de febrero haya existido ese estallido social es como una línea es un momento que nos alinea con muchos momentos que ha vivido la sociedad venezolana a lo largo de por lo menos 500 años. Todos los siglos coloniales fueron siglos de rebelión, de insurgencia indoafricana, de insurgencia de los mulatos por diferentes vías, etcétera, hasta que entroncan esas insurgencias con la insurgencia de la clase pudiente, que es la clase mantuana, y con la revolución independentista en términos de la ruptura del nexo colonial. Pero dentro de esas manifestaciones de rebelión siempre hay unas que son las mayores y muy importantes, porque son las que desequilibran totalmente la posibilidad de control social de las clases dominantes sobre las clases dominadas, y se les salen de control. O sea, que son, y la mayoría de esas reacciones, que además se tratan como cosas, como fenómenos naturales, telúricos, como si fueran terremotos, como si fueran huracanes, como que si fueran algo
de la naturaleza, que resulta que no son cosas de la naturaleza, no son cosas tampoco impensadas, no son cosas irracionales, no son sucesos irracionales tampoco, sino que tienen muchas razones, muchos valores dentro de eso, sobre todo el valor de la consecución de la libertad y de la igualdad para muchos de esos sectores, ¿verdad? Entonces se dan casos, por ejemplo, en 1814, la primera gran rebelión popular se da en 1814, después en 1846 se da otra gran rebelión popular. La Revolución Federal es parte de la acumulación también de la insatisfacción de las solicitudes legítimas del pueblo por libertad e igualdad, independientemente de que está en el 59 y en el 54 ya se habían liberado los esclavos, pero eso no quería decir que no se pudiera revertir en tan pocos años una situación como esa, lo que significa que hay unos momentos de rebelión muy importantes y casi siempre son momentos de rebelión importantes que marcan una pauta, que donde el pueblo se convierte en el terror de las clases dominantes de una manera muy evidente. Esos momentos son, digamos, el pueblo suelto, el pueblo sin líder, cuando el pueblo no tiene líder, pero tiene valores y tiene motivos para la rebelión. 1800, estas que les he nombrado, ¿verdad?, del siglo XIX, pero también entonces en el siglo XX, por ejemplo, en el año 1936, cuando muere Gómez, en el 58 hay mucho de rebelión social, y también hay parte pues de, digamos, dirigencia. Entonces, un pueblo con dirigencia de partido, dirigencia de líderes, que eso es muy importante para la organización de lo que va a venir, del orden futuro que hay que construir después de destrozar el orden que existió opresivo y anterior. Entonces hace falta organización y por tanto líderes, partidos, organizaciones sociales, etcétera, para esa organización. Y luego el evento más importante después de 1958, donde interviene el pueblo de manera masiva, es precisamente el 27 de febrero de 1989, que es seguido por es una rebelión militar, pero sí es un intento de golpe de Estado también. Es decir, el 19 de abril fue una rebelión y fue un golpe de Estado también. O sea, hay golpes de Estado que son buenos y hay golpes de Estado que son malos. Cuando la ley es injusta, lo legítimo es rebelarse contra la ley, insurgir en contra de la ley. Por tanto, se convierte quien insurge en alguien que es ilegal, pero que es legitimado por la voluntad general de un pueblo que quiere un cambio. Entonces, no le tengamos asperezas a los términos intento de golpe de Estado y rebelión militar, y como se le ha denominado, porque hay esa tendencia también a parcializarse en términos de también de categorías políticas, que son categorías totalmente válidas ambas, y que lo que hay es que explicarlas.
Entonces, después del 4 de febrero, el levantamiento militar liderado por el comandante Chávez, bueno, ahí surge un líder que, por supuesto, le llevó algunos años, no solamente de cárcel, sino le llevó algunos años de prédica, ¿sabes? Para convencer a un pueblo que estaba más o menos convencido en que lo que ya, o sea, en que lo que ya había vivido ya no lo quería seguir viviendo. Y por tanto quería un cambio radical de las circunstancias de vida en la que había estado durante unos 40 años. Y de allí la comunión entre el pueblo venezolano y el líder de la revolución bolivariana, que es Hugo Chávez, que es una revolución que hoy sigue viva, permanente, que el pensamiento y la acción de Hugo Chávez siguen vivos y permanentes, y que tenemos que considerar que las revoluciones no son cosas de un momento, sino cosas, sucesos, acontecimientos y procesos que tienen diferentes lapsos de duración, pero el lapso más importante de la revolución no es la revolución en sí misma y la destrucción del sistema anterior de opresión, sino la construcción de un nuevo sistema más justo, preferiblemente un sistema donde se eliminen todas las opresiones. Posiblemente un sistema así, un sistema perfecto, nunca se conseguirá, pero siempre, eso lo que nos indica es que siempre, entonces tendremos que estar luchando por la consecución de mejores condiciones cada vez que se emprende una lucha, que el sistema en el que estábamos se cierra sobre unas clases o grupos privilegiados, y hay que romper entonces con esos grupos privilegiados y barrerlos otra vez, hacer la revolución y comenzar a construir otro sistema que sea mejor para la vida de la gente. En las revoluciones también, tanto en la etapa de derrumbe del sistema anterior como en la etapa de construcción de lo nuevo, como decía Chávez también, que muera, estamos en una etapa que no ha muerto lo que tenía que lo que está muriendo, y no ha digamos nacido todavía completamente lo que deben hacer. En este momento seguimos en una etapa revolucionaria de seguir destruyendo las cosas que hay que destruir, que son las que ocasionan el conjunto de opresiones, y seguimos construyendo y al mismo tiempo una sociedad de equidad y de justicia social. Pero eso no significa que no haya retrocesos y que no haya perversiones en las maneras de hacer política, cuando los políticos, no todos, pero algunos políticos, se fetichizan, se traicionan los valores revolucionarios, pervierten la política, haciendo de la política un móvil y un vehículo para sus intereses personales, y no para los intereses de un pueblo completo que está empeñado en conseguir unas mejores condiciones de vida, y que cuando creen los líderes precisamente porque es un momento
importante dentro del proceso histórico para llevar a cabo los cambios que se necesitan en el momento en que se necesitan esos cambios, que además la gente tiene bastante bien definidos, estén escritos o no estén escritos. Entonces, el 27 de febrero es una muestra de el protagonismo del pueblo en el cambio político, social y económico de la sociedad, y por tanto el protagonismo histórico del pueblo, que puede ejercerlo solo y sin líderes, y lo ha ejercido. Otro momento parecido a ese fue en el 2002, cuando el pueblo, sin líderes, porque los líderes estaban o perseguidos, o escondidos, o presos, ya el pueblo, junto al pueblo también militar, rescató al líder de la revolución, Hugo Chávez. Pero es una acción del pueblo. Entonces, el mejor momento de cada periodo revolucionario es cuando creemos en gente, en proyectos, pero sobre todo cuando nosotros como pueblo creemos en nuestra potencialidad de cambiar las cosas que hay que cambiar. Bueno, muchas gracias y los abrazo con mucho cariño, y ojalá estas reflexiones sean útiles para la discusión, la reflexión que ustedes están haciendo ya. Estas reflexiones, no solamente las mías, es decir, las que ustedes vayan a hacer, son muy importantes para mantener en vigencia ese tiempo de cambio que no ha culminado. Un abrazote.